si tú te preocupas por lo celestial, todos sabemos y siempre se nos predica que la recompensa celestial va a estar allá arriba, pero también está en la terrenal. Y los sueños, las metas, todos Dios te los regala. Yo solo una vez recibí una llamada y me dijeron, la diputada te quiere conocer, y pues la verdad no era cualquier diputado, era la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Entonces un día estaba vendiendo hotcakes y al siguiente día ya estaba enfrente de ella, ¿no? Yo creo que un partido meramente cristiano no se va a poder hacer, no, o sea, es difícil, pero sí un partido que represente valores morales que vayan con el cristianismo. Amigos de Buena Nueva, gracias por estar una vez más aquí acompañándonos en esto que pues son los amigos de Buena Nueva. Gracias MBS, gracias a toda la gente por seguirnos en diferentes aplicaciones y en tus dispositivos. Hoy se vuelve a llenar de juventud esta cabina con jóvenes emprendedores, jóvenes que tienen metas definidas, jóvenes que llevan el ministerio, el amor por Dios, pero también con política, con música, con predicación, con iglesia. Unos jóvenes multitask espiritualmente hablando. Son dos amigos que tiene poquito que nos conocemos, pero es admirable lo que están haciendo. Vamos a hablar acerca de adoración, de política. Y bueno, ellos son Isabel y Max. Es que es más difícil decir Max, Isabel o Isabel y Max. Por caballerosidad, primero las damas. Así que aquí estamos con estos dos queridos amigos que entre ellos dos nos van a contar la historia de amistad que tienen y todo el trabajo que están teniendo, motivándonos y desafiándonos. Así que Isa, Max, gracias por estar aquí, a pesar de todas las cosas que yo sé que tienen que hacer. Gracias por venir a llenar de juventud y de motivación a estos viejitos que estamos aquí escuchando. No, muchas gracias a ti, Paco. Bienvenidos. Me gustaría que te presentaras, Isa, por favor, Sí, tantito. claro. Muchas gracias antes que nada, Paco, por esta oportunidad de estar aquí, de abrirnos las puertas en este espacio, en tu podcast. Bueno, yo siempre, Max y yo somos jóvenes de fe. Nosotros siempre nos guiamos por donde el Señor nos manda y Él es el único que nos abre a nosotros puertas. Entonces, a toda la gloria y toda la honra es a Él. Entonces, te agradecemos de verdad mucho que tú seas un medio para que otros jóvenes nos escuchen nuestro testimonio, lo que nosotros hemos hecho. Y bueno, yo soy Isabel González, tengo 28 años y ¿qué hago? En sí, trabajo para Dios. Siempre se puede decir que soy algo como una relacionista pública en este momento, pero bueno, tengo un emprendimiento que me permite trabajar para él. Bueno, ¿Qué es el emprendimiento, si podemos decir? Claro, vendo hotcakes. Sí, sí, literal vendo hotcakes ahí cuando gusten. Pues mira, hubieras traído una degustación. Sí. Bueno, tengo una empresa de mini hotcakes. Ajá. Entonces eso es algo que también lo trajo el Señor a mí, porque yo siempre a Él le pedí un trabajo que me permitiera ser independiente económicamente y que me permitiera servirle a Él, ¿no? En su obra. Y eso es también un testimonio que Dios me ha permitido tener mi propia empresa. Yo le digo empresa, aunque solo soy yo. Pero para mí ya es una empresa, yo y Dios somos una empresa, entonces toda la gloria es para Él, porque él ya tengo, en febrero cumplo un año vendiendo hotcakes y eso es algo que me enorgullece mucho. Y bueno, ahorita te vamos a platicar más de lo que he hecho. Nos quedamos con el antojo. Sí. Yo desayuné así, salí rápido y nada más agarré Sí. medio huevo cocido. Pero bueno, ahí estamos, gracias. Ahorita continuamos. Y Max, ¿el nombre completo? Maximiliano Linares. Se oye bien, parece, ¿sabes qué? Como un nombre de telenovela. Sí me Maximiliano Linares. Bueno, pues yo soy Maximiliano, tengo 27 y yo siempre me gusta describirme, bueno, me puedo describir con 3 cosas: cristiano, mexicano y apasionado. Son las 3 cosas con las que me gusta describirme. Ya después de eso, pues soy un joven hijo de pastor, cristiano desde cuna, y soy político por decisión de Dios. No sé, ¿qué más me puedo escribir? Músico, también apasionado, es lo que más me gusta hacer. Es lo que me podría describir en 5 o 6 palabras. ¿Pianista? ¿Eres pianista? ¿Cuál es el instrumento principal? Porque yo te vi tocando, les cuento, hace unos días estuve acompañándolos en un proyecto que ellos tienen, que más adelante van a hablar, Altares de Adoración, en donde se cerró el grupo en el que tú estás y estabas tocando el piano. Pero ¿cuál es el principal instrumento que te gusta? ¿Es ese o...? Cantar es mi pasión, no, sí, cantar es porque siento que ahí es donde más puedo expresar lo que siento hacia Dios y es donde más siento que puedo conectar con la gente, que la gente sienta lo que yo siento hacia Dios. Eso es lo que yo, donde más me gusta. Pero
por decisión no mía, sino de mi papá, aprendí el piano desde los 6 años de edad. Luego, por decisión mía, la batería. Entonces he sido como multitask en los instrumentos, algo que me ha permitido apoyar a mi papá en la iglesia. Porque ya sabes, siempre hay altas y bajas y casi siempre es ay, no vino el baterista, súbete. Casi no vino súbete. Entonces el hijo del pastor a veces somos comodines. En lo que no hay otro en la iglesia te toca... hazlo tú. ¿No vino el que nos ayuda con los baños? No, ahí no entra el hijo. Ahí no entra el hijo. Ahí se vuelve principeso o no, princeso no. O también. También me ha tocado hacer aseo, o sea, de todo nos toca. Eso me gusta. Isa, ustedes se conocieron muy jóvenes. Sí. Son amigos, a ver cómo años. fue. Sí, bueno, somos mejores amigos. Eso me gusta mucho, que digan, somos mejores amigos, sí. Sin ninguna intención, nunca ha habido así como que... De hecho, o sea, siempre Dios nos ha llevado esa línea de que nos ha puesto en muchos lugares juntos, no solo en la escuela, también en cuestión laboral. Entonces, somos mejores amigos, nos conocemos desde hace 14 años. Maximiliano fue el que me predicó. Bueno, mi mamá ya era cristiana, pero pues él fue el que me acercó más a Dios, ¿no? El Señor siempre nos ha metido en propósitos juntos y hasta ahorita pues sigue haciéndolo, ¿no? De hecho, por algo estamos aquí. Ajá, y eso también es parte de, ¿no? Entonces, sí, desde hace 14 años, Max tenía 14, yo tenía 15 años, el Señor nos comenzó a llevar juntos, no, te digo, no solo en la escuela, de hecho, yo trabajé en la Cámara de Diputados también por él, entonces el Señor ha abierto puertas de esa forma. Uh-huh. En la Cámara de Diputados, ¿cómo es que un chico de 14, 15 años, 16, empieza a interesarse por la política o se adentra en ello? Pues, primero que nada, yo siento que es plan de Dios totalmente. O sea, porque yo no me interesaba la política, para serte sincero. No era mi pasión, todavía me acuerdo que yo, muchos hermanos se acuerdan de mí chiquito jugando a ser empresario. Incluso hay una anécdota graciosa donde decían que yo daba mi ofrenda en cheques. Le decía a las hermanas, le voy a firmar un cheque con mi ofrenda, o sea, porque yo quería ser empresario. Ese es un chiste que siempre mis instructoras dicen. Entonces, mi sueño nunca fue ser político. Sin embargo, cuando conozco a su mamá, porque yo la invité a ella a la iglesia y a su mamá le sorprendió que ella accediera a ir a la iglesia. Entonces dijo, pues quiero conocer al chico que la está invitando. Y empezó a platicar conmigo y a las 2-3 semanas de conocernos, me dice, hijo, tú vas a ser político. Y yo, sí, yo te veo cara de senador. Y yo así como, no, gracias. Entonces pasaron los años, llega mi primer servicio social y me dice su mamá, hazlo en la Cámara de Senadores. Ahí fue cuando entré y me encontré un mundo que no conocía y me apasionó. Ya después Dios me llevó con senadores y yo te iré platicando porque Dios cada año ya cuando terminé la carrera, Dios me iba subiendo de puesto hasta llevarme a donde me ha llevado y ha sido propósito de Él que yo esté donde esté porque yo la verdad no era mi pasión, pero Dios la hizo mi pasión. Fíjate, es interesante porque en el evento que estuve con ustedes hace algunos días, tu mami también me vio cara de senador. Porque me llevó una torta, me dice, venga, póngase al senador. Me llevó con gelatinita y todo, pero es senador con falta de ortografía. Oye, es muy interesante eso. Y qué bonito también eso. O sea, también, qué chévere que las oraciones de la mamá orando por la hija. ¿Era rebelde la hija o no? No. Tranquila. No, siempre he sido muy tranquila, pero desde un principio que yo conocí a Dios, Max y yo siempre nos hemos llevado por el propósito, siempre buscamos el propósito de Dios, le preguntamos a Dios qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que nosotros podemos hacer para tu servicio, ¿no? Desde un principio siempre ha sido así, entonces siempre el Señor nos ha llevado a hacer cosas juntos, separados, pero siempre con un mismo propósito, ¿no? La verdad, nosotros somos guiados todo el tiempo por el Espíritu Santo y Él es el que nos dice qué hacer, qué no hacer, a dónde no movernos y nos abre puertas. O sea, de hecho yo entré a trabajar a la Cámara de Diputados en una semana. En una semana entré a trabajar y eso es algo que yo nunca me imaginé. Maximiliano, bueno, ya tenía el tiempo trabajando ahí, pero pues fue una cuestión de gracia de Dios. Entonces yo solo una vez recibí una llamada y me dijeron, la diputada te quiere conocer, y pues la verdad no era cualquier diputado, era la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Entonces un día estaba vendiendo hotcakes y al siguiente día ya estaba enfrente de ella, ¿no? Me estaba entrevistando y
¿qué le decía yo a Dios? Tú vas siempre delante de mí. Y eso no solo en ese tiempo, siempre ahorita en este momento, antes, Señor, siempre tú vas delante de mí. Y se lo dije a ella enfrente, porque ella me preguntó qué yo hacía. Todo este tiempo, bueno, yo soy comunicóloga, también soy periodista, pero todo eso, toda mi carrera yo siempre se la he entregado a Dios. Desde antes de que yo entrara a estudiar, soy orgullosamente de la UNAM, pero antes de que yo entrara a estudiar a la UNAM, yo le entregué todos esos sueños a Dios, ¿no? Entonces el Señor, esos sueños, por trabajar yo en su obra, los ha convertido a tener un trabajo que me permite ganar dinero, ¿no? También, pero la diputada me preguntó un día, ¿qué haces? O sea, ¿qué te dedicas? Y yo le dije, bueno, en ese tiempo yo vendía chilaquiles, y le dije, vendo chilaquiles y trabajo para Dios, real, así se lo dije, y me dijo, wow, ¿pero qué haces? Y yo, pues hago esto para la iglesia. Entonces le enseñé diseños de comunicación gráfica, le enseñé videos, fotografías, y me dijo, ¿pero no haces algo más? ¿No has trabajado en otro medio? Y yo, no, es lo único que hago. Y solo por decirle que trabajaba para Dios, que hacía eso para el Señor, ella me contrató. Ese mismo día me dijo, oye, empiezas. Entonces yo no lo podía creer. Luego me pasaron al pleno de la Cámara de Diputados, y no es lo mismo cuando tú ves el pleno enfrente, así con sus cámaras, a que tú lo veas todas las cámaras encima de ti, ¿no? Y yo lo primero que le dije a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? No, me cambió la vida en menos de 3 días. Entonces yo todo eso se lo debo a él. La gloria es para él siempre. ¿Por qué? Porque me ha llevado a lugares que yo nunca imaginé. De hecho, hay algo muy curioso que Max y yo siempre decíamos. Es curioso que en el equipo de trabajo de la diputada había cristianos, o sea, de hecho la mayoría de los jóvenes que estábamos ahí éramos cristianos. Entonces no, el Señor no hace las cosas por casualidad, Él los hace con un propósito, y nos juntó a cristianos que de verdad no nos conocíamos con ella, ¿no? Siendo ella que, bueno, saludos diputada si nos está escuchando, pero bueno, ella también fue un instrumento para bendecirnos a nosotros los cristianos. ¿Pero su nombre ¿no? cuál es para que nos...? Marcela Guerra Castillo, ella es su nombre, y bueno, estuvimos trabajando con ella en la legislatura, y fue un trabajo muy duro, fue de bendición, fue algo que a nosotros, a Max y a mí, nos forjó carácter, porque sí es un trabajo muy pesado, pero asimismo es un trabajo en el que Dios nunca nos soltó. O sea, de hecho siempre Max era en las mañanas, cuando sabíamos que iba a ser un día muy duro, nos poníamos a orar, ¿no? Y el Señor nos mandaba a orar no solo por nosotros, sino por la gente que estaba alrededor de nosotros. Nos decía, los quiero en la oficina orando, orar por nuestra jefa también, porque sabíamos perfectamente que ella era solo un instrumento y que era un trabajo en el que nosotros también teníamos que dar testimonio. Entonces esa era la forma en la que Dios nos empezó a mover ahí en la cámara, y de verdad nos llevó a lugares donde nosotros nunca imaginamos estar. Y ¿qué quieres decir algo? Y nos damos cuenta que efectivamente eres comunicadora y periodista, ¿verdad? Y efectivamente. Genial. Bueno, gracias por este podcast, ¿no? En la segunda parte. No, mentira. Me encanta eso, que ya estamos más relajados. Dices algo que me gustaría que complementaras, mi querido Max. Por ejemplo, hablas mucho de que Dios me dijo, Dios me llevó, Dios nos va llevando. Y eso suena bien dentro de un contexto cristiano o cristianoide, como algunos decimos a veces. Pues suena difícil de entender para una gente que no ha tenido un acercamiento con la fe. ¿Cómo puedo yo saber que es Dios y no simplemente las circunstancias? Hay una palabra que no me gusta, que es diosidencias, pero se usa también mucho. Uh-huh. Pero ¿cómo no decir eso? Simplemente fue una coincidencia para que entraras a trabajar. Tú sentiste la emoción, pero tú lo atribuyes a un Dios. ¿Cómo hacemos esa diferencia de eso? ¿Me puede más o menos platicar para la gente que nos escucha? Sí, claro, mira, algo que siempre hemos dicho, ahí siempre hay una controversia en decir el Dios me dijo, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo entiende, y otra persona que se ha confundido a veces también dentro de la iglesia, el Dios me dijo. ¿Por qué? Porque puede ser utilizado tanto bien como para mal. Sin embargo, algo que me ha enseñado mi papá, porque en el hecho de que tu fe se desarrolle en creer en que Dios te puede hablar, pues también puede haber personas que te pueden llegar a decir, oye, Dios me dice esto. Sin embargo, hay una clave que mi papá siempre me ha dicho. Dios nunca te va a llevar en contra de la Biblia. Y segunda, lo que va a pasar, o sea, puede ser para corregir tu vida
porque Dios no solamente te va a consentir y siempre te va a decir cosas buenas, ¿no? Y tercera, va a ser para bien también para ti. O sea, sí, siempre y cuando que alguien o que tú creas que Dios te habla o te dice algo y no va conforme a la Biblia, pues ya no podría ser Dios, ¿no? Porque, o sea, algo, si Dios nunca lo hizo antes de una forma, pues porque Él lo va a manejar diferente contigo. Entonces, así nosotros hemos vivido en el proceso, creemos en que Dios sigue hablando porque Dios sigue siendo un Dios vivo y en que si le damos la oportunidad, Él te va a guiar, porque al final de cuentas es un papá. Es un papá que quiere que tú dependas de él, que quiere que tú, apenas escuchaba una alabanza de Tales Roberto que no sé si no me acuerdo ahorita el título, que dice Dios, hoy entiendo lo que tú sientes como yo soy tu hijo porque yo tengo un hijo. Dice, entonces, yo entiendo que tú como mi papá me quieres guiar, me quieres enseñar, me quieres corregir. Entonces, eso es lo que cuando Dios verdaderamente te habla, es eso. Algo para bien en tu vida o para que corrijas algo que está mal en tu vida. Entonces yo creo que esa sería la clave, que muchas veces hay personas que le llaman, no, es la conciencia, es el grillito, pero también puede ser Dios diciéndote, oye. Y desarrollamos la fe a través de eso, entender, cuando estudiamos la palabra, pues no es el grillito Pepe Grillo que me está diciendo, sino es el Espíritu Santo que me está moviendo a tal sí o a tal no. Y creo que también, no sé qué opinen, que también tendría que ser como un desafío a tu fe. Esa cosa que Dios te está diciendo, ¿no? Algo de, no puedo, Gedeón, no puedo, pongo 1000 pretextos. ¿Cómo no? Yo te estoy diciendo, pero no, a ver, dame pruebas. Y a veces así somos humanamente, ¿no? Pedimos 1000 pruebas para ver si es Dios. Y otros también, como bien decía, se confunden o diosifican cualquier cosa y se inventan pruebas. No, es que ya Dios me dijo que me casara con ella porque vino vestida de azul. Y esa no, nada que ver, eso tú te inventaste. Pero me parece muy bien eso que me dices. Tú estudiaste entonces comunicaciones, Isa, pero tú estudiaste algo relacionado a la política, ¿o qué? Como yo quería ser empresario, yo comencé con negocios internacionales. Pero después estudié Derecho porque ya estaba yo metido en la política y yo dije, no, pues tengo que estar afín a esto. Y también su mamá me convenció, o sea, me ayudó en la universidad donde ella estudió. Mi licenciatura de negocios, yo soy del Poli, burro blanco. O sea, yo soy burro blanco. Politécnico Nacional, las dos escuelas sí. La UNAM y el Politécnico, las dos escuelas pues más grandes, importantes en México. Y ahí fue donde Dios nos separó, porque ella se fue a la UNAM a hacer Puma y yo al burro blanco al Poli. Pero bueno, Dios siempre nos mantuvo en el proceso. Pero ya después yo decidí estudiar Derecho porque ya estaba yo inmiscuido. Y de hecho es un testimonio porque te sorprenderías de cómo Dios me capacitaba para ser político. Porque yo estaba haciendo mi servicio social de negocios internacionales y estaba haciendo iniciativas de ley, discursos. O sea, Dios me capacitaba a un grado en el que yo no sabía cómo hacía las cosas porque yo no era abogado. Al contrario, estaba yo en 6º semestre haciendo mi servicio. Y fue cuando empecé a estudiar Derecho, pero yo ya estaba haciendo iniciativas de ley. O sea, mis jefes, que en ese entonces eran mis jefes, los asesores me dieron un machote y me dijeron, mira, así, estúdiate el reglamento. Y Paco, en una semana estaba haciendo yo iniciativas de ley. A tal grado que a los 2 meses ya yo me aventaba. O sea, normalmente en un promedio un asesor te hace una iniciativa por 2 semanas. Pues yo me estaba haciendo, digamos, no las más excelentes, pero hacía iniciativas para un joven de 20 años. Y aventaba yo mis iniciativas y me aventaba 3 iniciativas a la semana. O sea, y hasta un grado que me dijeron, oye, tranquilo, porque tampoco tenemos tiempo para revisar tanto. Y ahí fue donde yo empezaba a ver, dije, no, es que yo quiero cambiar el país. O sea, se me daban ideas para hacer esta ley, y de repente saturaba a los asesores. Me decían, oye, tranquilo, porque vas muy rápido y tampoco tengo tiempo de revisar todo. Entonces, la verdad es que nunca decidí ser abogado. Yo era de negocios y Dios me empezó a empujar a todo. Hay algo que Max dice es muy importante. Dios nos permitió estar en esos lugares, pero es importante para los jóvenes que nos están escuchando que el Señor nos pidió preparación también. ¿Por qué? Porque Dios pide excelencia, pide jóvenes de excelencia. Entonces, yo personalmente, imagínate, hice 5 veces el examen a la UNAM. Entonces yo no entendía, yo le decía, Señor, tú eres el Dios de todo, el creador de todo, ¿no? Pásame las respuestas, ¿por qué no lo haces, no?
Y bien dice Max, ¿no? O sea, él como padre también a veces nos corrige, nos dice, es que tú tienes que aprender. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú te enfrentas a lugares más grandes, y tú no sabes absolutamente nada, Dios cómo te va a ayudar a que te defiendas, ¿no? Nosotros, bueno, cuando yo entré a la UNAM siempre lo vi con un propósito, y también cuando entré a la cámara, pero Max siempre lo ha dicho, yo no puedo recomendar gente que no está preparada. Entonces él siempre ha pedido eso, el Señor siempre nos ha pedido a nosotros ser jóvenes de excelencia, jóvenes preparados, porque ya cuando estás adentro, sea en la universidad, sea en un trabajo formal, el Señor sí te va a ayudar. De hecho, algo que a nosotros nos pasaba, y respecto al comentario que dice Max, que él de la nada empezaba a hacer iniciativas, yo de la nada empecé a diseñar, yo de la nada empecé a hacer fotografía, y eran cosas que yo no sabía hacer. ¿Pero por qué? Porque los dos orábamos y le decíamos al Señor, Señor, tú conoces a estas personas, tú sabes quiénes son, tú sabes qué les gusta, qué necesitan, qué es lo que ellos necesitan para de nosotros, tú los conoces más que nadie. Entonces orábamos por esas personas y el Señor nos decía, haz esto y las cosas salían. De hecho, algo que mi jefa a nosotros nos tiene, creo que ese aprecio, porque vio al Señor en nosotros. Entonces, ¿pero por qué? Porque éramos jóvenes que estábamos en ese tiempo preparados, no lo sabíamos todo, pero sabíamos que lo que no entendíamos, Dios nos iba a ayudar con eso. Yo creo que aquí viene mucho lo que es el profesionalismo, el seguir estudiando, la constancia y la gracia de Dios. Amén. Que creo que la gracia de Dios es la que nos cubre. Y eso es algo que yo quiero que los chicos o gente adulta aún que también tiene como guardados esos deseos de trabajar en algo, puedan ser desafiados, motivados. No vienen, porque muchos a lo mejor dirán, vienen a presumir lo que son. No, aquí venimos a dar testimonio de lo que se está haciendo cuando estás dispuesto y sobre todo que disfrutes lo que te gusta hacer. De hecho, yo le he dicho a Dios, le he dicho a mis jóvenes que si ellos sueñan con entrar a la mejor universidad de México, si ellos sueñan con entrar al Politécnico, a la UNAM, a la UAM, lo pueden hacer. O sea, ¿por qué hay tantos lugares para jóvenes y hay tantos jóvenes que no tienen a Dios y entran? ¿Y tú qué tienes? Al Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, tienes al mejor padre que otros. Entonces, ¿por qué tú no lograrlo, no? O sea, y es eso, Dios te puede sí pasar las respuestas para entrar al lugar, Dios te puede mover palancas, pero si tú no estás preparado, el medio te va a comer. Entonces, siempre ha sido así. Personalmente Dios así ha sido conmigo. Igual creo que en alguna parte lo ha sido con Max, pero desde que yo entré a la universidad me empecé así a mover con Dios. Totalmente de acuerdo con lo que dices y me gusta ese desafío. O sea, me están desafiando, la política no es lo mío. Bueno, yo alguna vez trabajé, pero no, hay cosas del gobierno. No es tanto lo mío, lo disfrutaba también. Yo era más bien recaudador de impuestos del Instituto Mexicano del Seguro Social. A todos aquellos clientes empresarios que se demoraban en pagar los impuestos, yo iba a clausurar y tenía como 17 años, en el primer año de la universidad. Y era como un 18. Trabajo, como 18 más o menos. Y yo llegaba según hacer el que les pedía eso, me tiraban de a loco, ¿no? Pero ya cuando me daban una carta donde les clausuraba sus cuentas bancarias y no podían pagar, entonces ya, ¡ay, sí, licenciado! Yo no era ni licenciado ni nada. Me divertía, pero bueno, me pagaba mi universidad. Pero esto de tomar en serio las cosas, de tomar ese deseo, esas metas, que de pronto, como dices, cuando estamos más jóvenes, a lo mejor no sabes lo que quieres. Querías ser empresario, estás dentro de la iglesia. Y también llevar esas diferentes partes de tu vida y poder fracturarlas, me refiero a que hacer fracciones y poder llevarlas todas en conjunto. Tú estás llevando el emprendimiento, que es la empresa, que no sabes cómo va a derivar de ahí, ¿no? No sabemos cómo puedes desarrollarte, los contactos que estás teniendo, las posibilidades y hasta dónde pueden llegar dentro de 3, 5, 10 años, ¿no? Que seamos otras personas, a lo mejor en ámbitos diferentes, pero con esa esencia de seguir sirviendo a Dios. Y ustedes, ¿cómo se ven? Para cerrar un poquito este lado de la política entre los dos o el trabajo que están haciendo también juntos como amigos, que eso me encanta, que dicen, es mi mejor amigo, somos mejores amigos. ¿Cómo se ven ustedes en un mediano futuro respecto a la política? Bueno, yo primero.
la verdad es que traigo ahí proyectitos. Ahorita que empecé con la música como que me había desconectado, pero bueno, la verdad no, nunca me he desconectado. Siempre he estado asesorando o así, ya sabes, proyectos. Y de hecho traemos un proyectito ahí cristiano para transformar la política en México. Y la verdad yo creo que a mediano plazo sí me veo siendo diputado. Perfecto. Tú me comentaste algo que, bueno, eso es también a discusión y la gente también va a decir, sí, no, sí. Pensar en un partido cristiano, ¿tú estás de acuerdo en un partido cristiano o que cristianos estén dentro de un partido político? Mira, ahí es complicado y es controversial, pero te voy a decir algo, lo que sí pasa es que el cristianismo es apático a la política y no debería de ser, porque yo se los he dicho y se los he dicho así, claro, les he dicho, ¿cómo puede ser posible que tú estés votando por algo que va en contra de tu fe? Sin decir nada, ni nombres. ¿Cómo puede ser posible que estés votando por algo que va en contra de tu fe? O sea, y uno como cristiano no puede vender su fe por cualquier cosa que esté dando cualquier color que se te ocurra. O porque admires a un político, pero ese político va en contra de tu fe. O sea, y eso pasa porque a veces están medio informados o menos de medio informados. Y entonces el cristianismo no debería, porque entonces pasa lo que pasa en el mundo, que se promueven cosas que van en contra de nuestra fe, que votamos por gente que va en contra de nuestra fe. Entonces, yo creo que todo el cristiano debería estar informado y saber lo que vota, porque de todos modos, aunque eres cristiano, son tus deberes como ciudadano. O sea, como que seas cristiano no te desciudadaniza. O sea, que seas cristiano no te deshumaniza. O sea, siempre tienes que seguir siendo ciudadano y estar informado de tus obligaciones. Entonces, no se puede separar. O sea, yo eso muchas veces yo lo había visto. Ahora, segunda, en un partido cristiano, yo creo que un partido meramente cristiano no se va a poder hacer. No, o sea, es difícil, pero sí un partido que represente valores morales que vayan con el cristianismo. Y que si hay creyentes en Dios y en todo eso que los representan, es importante. Y hay algo que cuando estamos en las mesas de negociación con pastores y líderes cristianos, con líderes políticos, siempre les decimos, es que no queremos un gobierno de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona que tenga una idea vaya y la imponga en la Constitución, o cada persona que se le ocurra cualquier cosa, que hoy quiera decir el rojo va a ser el color nacional y todos vamos a pintar las casas de color rojo, que pueda llegar a gobernar, sino que hay un gobierno para todos. Entonces, si va a haber un gobierno para todos, tiene que haber cristianos que se involucren y ya estén ahí pidiendo lo que les toca a los cristianos o los cristianos quieren. Me gusta mucho. Dijiste también una cosa, no podemos vender la fe o regalar la fe. Y desgraciadamente somos muy así, aun como latinos, o no me gustaría generalizar un poco. Porque está el pastor o la iglesia, y si llega un político con cualquier tendencia a regalarte un terreno, a decirte te voy a dar facilidades, inmediatamente se le tienden los brazos, sin importar lo que decías, la ideología, las convicciones, la ética, por la conveniencia de vamos a tener, nos van a dar a firmar el terreno de junto, o nos van a regalar para construir, y ahí te vendes, y eso también es triste. Y sí, tenemos que poner la balanza, confiamos en el hombre o no, que la Biblia nos dice que no estemos en eso. Entonces me parece muy coherente lo que dices y estoy totalmente de acuerdo. Tu reto como chica, como mujer también dentro de la política, dentro de toda esta organización, ¿cuál es tu perspectiva? Mira, antes que nada, es importante decir que a mí no me gusta la política, pero el Señor me ha metido ahí. O sea, yo siempre desde niña, bueno, mis papás siempre estuvieron metidos en la política, yo lo veía y yo le decía a Dios, Señor, yo nunca voy a trabajar para ningún partido político, yo nunca voy a trabajar para el servicio público y nunca voy a trabajar para un diputado. Ni estar en una oficina. Ni estar en una oficina, claro. Entonces Dios, todo eso no es que no me hiciera caso a lo que yo quisiera, pero antes, estando dentro, trabajando con ellos, al principio, bueno, en sí me di cuenta, son personas. O sea, son personas y son personas que muchos de ellos necesitan de Dios, ¿no? Fuera de que sea un diputado, un senador, gente importante que uno ve en las teles, siguen siendo personas y muchos de ellos necesitan de Dios. Entonces,
yo cuando entré ahí, yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿No? También en esto, siempre es eso. Vas a un lugar donde sea que Dios te mande, siempre debes de buscar ese propósito. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Porque el trabajo en la cámara es un trabajo muy pesado, pero siempre era estar conectado con Dios buscando ese propósito. Entonces, yo ahorita no me cierro a decir, no voy a volver a trabajar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no son mis planes, son los planes de Dios. Entonces, cuando Maximiliano tenga un partido político, yo le voy a estar tomando sus fotos también. Entonces, siempre es así. Yo con Dios es como, tú llévame, Señor, a donde tú quieres que yo vaya y enséñame cuál es el propósito que quieres de mí. Porque eso fue lo que pasó con Marcela. Yo a ella la veía, es una mujer fuerte, es una mujer de carácter, pero a final de cuentas yo veía en ella que también tenía una necesidad de Dios, ¿no? Algo que ella siempre supo era que Maximiliano y yo éramos cristianos, y creo que eso es algo que a ella la mantenía tranquila. De hecho, nosotros éramos gente de confianza para ella, y te das cuenta ahí cómo es la gracia de Dios, ¿no? Entonces yo ahorita la verdad no estoy ya en un aspecto político, nunca, vuelvo a decir nunca, porque de verdad que Dios me sorprende, y el Señor, así como un día en una semana me mantuvo y yo tenía el pleno de la Cámara de Diputados enfrente de mí, ahorita no me cierro a eso. O sea, la verdad es que me gusta cuando trabajamos ahí, a mí se me hacía divertido ver digo divertido porque... Interesante. Ajá, todo. claro. Oye, está diciendo esto y en 2 meses las pancartas. ¡Vamos Claro. arriba! ¡Isa! Sí, todo no, eso. y es que es interesante el cómo se mueve todo ahí dentro, ¿no? De hecho, los jóvenes también deberían de estar interesados en quiénes son sus representantes, en quiénes son las personas por las cuales están votando, y eso es algo que ahorita en los jóvenes no hay interés. Entonces, creo que también Dios pide que por eso jóvenes estén dentro de... O sea, creo que en todos los ámbitos el Señor se hace presente, y por eso nos ha metido también a nosotros en eso. Por eso también ha metido medios para que nosotros estemos ahí. Entonces, ahorita yo personalmente me veo en un tiempo creciendo en Dios. O sea, es que yo no puedo hacer planes porque el Señor siempre, no es que no le interesen mis planes, sino que siempre los toma en cuenta lo que a mí me gusta, toma en cuenta a dónde quiero ir. Pero hace lo que quiere. Pero, Él hace lo que quiere conmigo, y yo no me siento aprensada por Dios, ni decir, es que el Señor no quiere no me quiere cumplir este sueño. No, al contrario. De hecho, a lo largo de ese proceso te das cuenta que el Señor está cumpliendo tus sueños. O sea, a fin de cuentas hágase tu voluntad. Amén. Sí. Me encanta esto y quiero esto, pero lo que sea va bueno, y ahí estamos. Dicen algo también bien importante: los jóvenes no se interesan en la política, pero no solo los jóvenes, también los adultos. Creo que en México también he tenido oportunidad de conocer gente de otros países. Tú has estado también en Sudamérica, en Colombia, y tú te has dado cuenta que la conciencia política es un poco más comprometida en Sudamérica. En Centroamérica aún la gente sí se entera más, o tiene su tendencia a izquierda, derecha, centro izquierda, bla, bla, bla. Y en México realmente no sabemos a veces ni qué es derecha ni qué es izquierda. No sabemos ni de qué partido ni cuáles son las cosas, porque no nos interesa, somos apáticos, flojos, nos distraemos, y hay lo que sea, hay, todos son iguales. Y con esa actitud, en general, gente cristiana, gente no cristiana, dejamos que otros decidan por nosotros. Claro. Y la democracia y el poder del voto, de nuestra credencial del INE, que en este caso es el voto que dices, aquí están también mis convicciones por las que yo quiero seguir para mi familia, para mis cercanos. Y creo que sí debemos de tomar conciencia. Por eso agradezco mucho en esta área de política. Ahora me gustaría pasar a otro tema. En el bajo mundo del chisme, ya que decías, te encuentras muchas cosas. Tú decías, hay gente cristiana y todo, pero también se mueve un ambiente espiritual muy interesante. Claro. Hay mucha cosa, no vamos a detallar ni nada, pero se dice por ahí, como decir, que hay muchas cosas también, brujería, santería y cosas espirituales que se mueven muy fuerte. Yo te puedo contar, no voy a contar experiencias. No contemos, nada más te voy a decir chismecito. algo. Cuando cierto político llegó, hay muchos que llegan y hacen sus creencias en las oficinas en las que van a llegar. Y ya, o sea, ya con eso te lo resumo. O sea, tú estás ahí y sí, la verdad, llevan a sus sacerdotes, chamanes, cosas, Sí, sí lo hacen. Por eso, justamente,
Es algo que cuando pasamos a yo cuando pasé a la presidencia con Marcela Guerra, que fue presidenta de la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, Isa ya trabajó de manera externa, pero yo sí estuve ahí clavado en la oficina. Entonces a mí sí me tocó estar ahí, pues donde llegan los embajadores, llegan lo que se te ocurra ahí a la mera. Y Dios me dijo, un día me dijo, ora por el lugar. O sea, Dios me dijo, ora por el lugar. Y yo solamente cuando entré a la oficina la primera vez le dije, Dios, todo lo que se haya hecho aquí, Señor, ahora sí que tú tómalo en tus manos, sí, y cuídanos a nosotros que somos cristianos. Le dije, ahora sí que me puse a orar y le dije, Señor, mi lugar de trabajo bendícelo y sé tú el que esté conmigo siendo luz, porque aquí tú sabes lo que ha pasado. Y así fue lo que hice, pero sí, todo lo que se cuenta es cierto, sí, muchos llevan a sus... Estamos en un estado laico y todo, pero hay la libertad de creencia, y así como tienen todo el derecho de hacer sus rituales y todo eso, como cristianos nos estamos durmiendo, porque deberíamos de también entrar ahí la gente con oración y todo eso, que hace un equilibrio, porque también muchas veces queremos, no solamente los derechos de los cristianos y peleamos porque en las iglesias en otros países se lea la Biblia, sí, pero también tendría que haber el equilibrio, que se pueda leer otros libros religiosos. Entonces, bueno, son mil cosas que después hablaremos. Vamos a cerrar tantito esta área de la política, y ahora me gustaría que me platiquen de la vida de iglesia, ustedes tienen un proyecto, han trabajado en un proyecto que se llama Altares de Adoración. ¿Qué es Altares de Adoración? Aquí vean, y me emociona a mí platicar con gente joven, porque digo, yo hago una cosa y se me va todo el día. Aquí están ellos dividiendo sus tiempos en diferentes actividades y les alcanza. Qué bonito que tengan todavía mucha vida por delante. Uno ya está como el champú cuando se está acabando, que lo tienes que echar con agua para ver si rendimos, porque la vida se nos va, pero ver jóvenes como ustedes da gusto. ¿Qué es Altares de Adoración? Pues mira, yo voy a platicar un poquito. Nosotros, como te digo, o sea, yo he crecido en la iglesia cristiana y he visto la actitud que tenemos desde niños. O sea, yo ahora sí que yo te puedo platicar cómo es tener clases desde parvulitos, primarios, todo lo que se te ocurra, porque Dios me ha permitido crecer ahí. Entonces, ya cuando mi papá se hace pastor, mi papá dice, ¿sabes qué? En una oración dice, yo quiero hacer las cosas diferentes. Entonces yo he tenido, Isa, hemos tenido ese ejemplo de que mi papá no se ha querido tanto llevar por lo que es una denominación o un líder arriba, sino todo lo que sea Biblia y Dios enseñándonos, ¿no? Y en ese mover, Dios nos levanta como líderes de jóvenes a nosotros. Y nos dijo, ustedes van a tener que hacer esto, van a tener que liderar a mis jóvenes, enseñarles y muchas cosas. Entonces nos empezaba a poner en el corazón realizar cultos de jóvenes, pero diferentes. Así nos empezaba a enseñar. Y orando, Isa siempre Isa se ha preocupado un poquito más por los jóvenes, porque yo estoy en la música, predicando, y ella me ha ayudado más, porque hay más líderes. Está otra chica que está estudiando su pastorado en Estados Unidos, que también es líder, y otro joven que ya cambió de iglesia, pero éramos 4. Sin embargo, era más que nada esta chica que está en Estados Unidos e Isa, los que siempre han estado ahí con los jóvenes. Entonces, orando, decía Isa, es que quiero hacer un culto. Y yo, Isabel, pues vamos a hacerlo, ya sabes, ayudándole, pues yo con mis preocupaciones del ensayo. Pero entonces ella de repente decía, oye, es que Dios me hizo sentir en mi corazón que quitamos las sillas. Y yo, Isabel, me decía, sí, que quitemos las sillas. Y yo, bueno, ¿pero para qué? Es que los jóvenes, velos, se sientan, están apáticos, están en el celular, no hay que darles pretexto. Ok, y hacíamos el primer evento sin sillas. Y luego de repente llegaba el siguiente evento y nos propusimos en el corazón, Dios nos puso en el corazón hacer un evento cada mes para que los jóvenes estuvieran conectados, ¿no? Porque si no están en la iglesia, pues se van a otros lados. Entonces por eso Dios nos puso en el corazón, haz un evento así donde ellos se diviertan como cristianos. O sea, porque a veces los pastores confunden el hecho de que uno como joven, por ser cristiano, no se debe de divertir. ¿Por qué no? O sea, si no vas a buscar la distracción y la diversión en otro lado. Entonces llega el siguiente evento y dice, oye, Dios me hace sentir que no vayan los papás. Y yo, ¿ahora por qué no van a ir los papás? Es que Dios me hace sentir que no se sienten con la libertad, que se sienten cohibidos y esto. Entonces Dios nos iba dando así como ciertas cositas que fueron dando el altar de adoración. Entonces
después en una oración a uno de los jóvenes que están en el ministerio de Alabanza. de alabanza, que es el bajista, Dios le habló y le dijo, quiero que la adoración que les he enseñado a ustedes, porque no, en cada evento pasaban cosas. Habrá controversia porque hay iglesias que no, pero había gente que recibía el bautismo con el Espíritu y muchas cosas así que no se veían porque muchas veces no se ven en todas las iglesias, ¿no? Entonces, en uno de esos, en un evento, Dios le habló a este joven y le dijo, ustedes irán a encender altares de adoración y enseñarles la forma en la que nosotros les hemos enseñado a adorarme. Y nosotros pues ya teníamos cierto concepto de alabanza, el cierto concepto de libertad para los jóvenes, y eso permitía que crecieran. Y lo más importante era que veíamos el cambio en los jóvenes, Paco. Que veíamos el cambio en los jóvenes, de que te puedo platicar de chicas que ahorita están en mi iglesia hay ministerio de danza, pero están en la danza, pero que ya estaban de los 14, 15 años tomando, o en cosas que verdaderamente pues no eran de Dios, ¿no? Que uno como que afectaban su salud. Que afectan todo, incluso ¿no? su salud. Uh-huh. Y hoy las ves apasionadas. A veces hasta bromeamos con ellas y les decimos, ya apáguenles la pila porque, o sea, acabó el culto y están 2 horas ensayando, los miércoles ensayando, y esos son los cambios que hemos visto en los jóvenes. Que Dios nos dijo, enciendan los altares, sí. Y ha pasado. Te voy a decir algo, porque yo estuve presenciando este evento. Bueno, primero me gustaría que hiciéramos un breviario cultural para que me definieran qué es culto, porque nos ven también personas que dicen, ¿qué es eso culto? O sea, se imagina así como que, luego altares de adoración, o con máscaras así. Sí, muchas veces. Del Ku Klux Klan, o que ahorita nos definimos eso para que otras personas fuera del ámbito, probablemente que podamos entender esa cuestión. Y tiene razón eso de las chicas, porque el evento en el que yo estuve empezó como desde las 10 de la mañana, ¿no? No, un poquito, a las 12, como a las 12 del día, y eran las 9 de la noche, y había un grupo de chicos y chicas brincando todo el tiempo, sudando peor que sauna, contentos, con unos espacios para ir a comer. Y uno que ya no estaba, sentadito, estaba ahí con otro amigo, el Panda, que lo conocemos, viendo de lejos, y le digo, yo ya no aguanto esto, ¿verdad? Mis rodillas ya no dan para tanto, pero eso es algo real. Y que había gentes muy jóvenes, o sea, chicos de 12 años, 11 años, que yo cuando llegué los vi y dije, pobrecitos, se van a aburrir. Permítanme pensar así, ¿no? Uno que es. Y estaban muy contentos de llegar a ese lugar. Y también me preocupó ver eso, ahorita que lo notan, los papás, porque dije, no, también está peligroso aquí, que no estén con los papás y lo que quieras, pero los vi muy, muy metidos en esto. Entonces, a ver, definamos lo del breviario cultural. ¿Qué es un culto? Sí, pues más que nada se refiere a la reunión, ¿no? O sea, no se refiere, como dices, a que vamos a estar todos alrededor de velas girando, no, se refiere a una reunión de personas que tienen las mismas convicciones religiosas, así nada más. Sí. O sea, y culto se puede ocupar en cualquier religión, solamente se refiere a la reunión, al acto de reunirse. Entonces no tiene que ser precisamente con vestuarios, no. Sí. En realidad estos jóvenes, algo que también hemos hecho, es que en las iglesias muchas veces se cree, o me tocaba ver que amigos jóvenes me decían, oye, pero ¿tú cómo tengo que ir vestido? Y les hemos dado la libertad de vestirse, no indecorosamente, pero bien, para que se sientan libres. Sí. Se sientan libres, y eso ha traído a muchos jóvenes. O sea, hemos tenido eventos de hasta 300 jóvenes. Vamos a tener próximamente otros campamentos donde hay jóvenes con emoción y se esperan tener hasta 500 jóvenes. Entonces, el hecho de que esté atrayendo a los jóvenes quiere decir que estamos haciendo algo bien. Sí. De hecho, tenemos también que entender que ahorita hay una generación de jóvenes cristianos apáticos. O sea, jóvenes cristianos también dolidos, que han sido lastimados también por las mismas iglesias. Entonces, siempre decía Max, ¿no? Empezamos con cultos, empezamos a trabajar con nuestros jóvenes, empezamos a ver en ellos cómo encender y quitar esa apatía. Entonces, algo que les digo yo a ellos y en general a no solo jóvenes de mi iglesia, altares de adoración no es solo para encender un lugar físico, sino también para encenderlos a ellos, o sea, que ese fuego sea encendido en su corazón. Entonces, nosotros ahí no les pedimos a ellos nada, solo que vayan, que adoren al Señor con todo su corazón, con toda la libertad. De hecho, no tenemos sillas, no ponemos, no les pedimos a sus padres que no vayan, por lo mismo que dice Max. ¿Por qué? Porque ellos
se sienten cohibidos con ellos y hacemos que entre todos integren para que se empiecen a contagiar. Se empieza a contagiar esa presencia del Señor y se empiezan a ellos a ver que los jóvenes no solo por ser cristianos tienen que ser aburridos. Entonces de eso se trata Altares de Adoración, en que en ellos empiezan a contagiarse esa también responsabilidad de quererle dar todo lo mejor a Dios. Algo que Maximiliano y yo hemos visto, porque llevamos cuatro altares de adoración, es que jóvenes de alabanza que estaban apagados, jóvenes que decían, no, es que mi grupo de alabanza se fue, ya no tengo, estoy solo, empiezan a juntarse y como ven a otros grupos de alabanza que cantan muy bien, que dan lo mejor para Dios, ellos empiezan a esforzar, empiezan a ensayar y empiezan a decir, es que nosotros queremos darle lo mejor a Dios. Y lo mismo pasa con niñas de danza, que ellas empiezan a esforzar, se empiezan a ensayar. Entonces ahí tú los ves a ellos involucrados en lo que Dios quiere. O sea, Dios no se siente forzado lo que ellos quieren, ni están haciéndolo por convicción y no por obligación. Entonces, hasta ahorita... Otro ejemplo. Porque ven un ejemplo de otros jóvenes. Claro, eso es encender el altar. Claro, y se empieza a encender y cómo ha crecido, la verdad, a pura de que llegan pastores, ven lo que hacemos y dicen, quiero que lo hagan en mi iglesia. Algo que nosotros nos dimos cuenta que empezó a formarse es que a los lugares donde nosotros íbamos y donde se organizaban los grupos de alabanza para cantar, eran lugares que en la cuestión de alabanza estaba apagada, o que no había alabanza, que se habían ido, que estaban peleados. Entonces, Dios nos ha mandado a eso y nosotros no estamos cerrados a ir a lugares grandes ni a lugares pequeños, porque sabemos que en todos esos lugares está también el Señor y va a haber personas, va a haber jóvenes que necesitan de Él. Algo interesante que también vi es que son también equipos de alabanza de diferentes iglesias. Porque no es nada más, la iglesia esta y los demás no, sino que invitan, tienen amistad y fraternidad con otros grupos y de pronto alguien comentó, es como una guerra de bandas, ¿no? Que llegan, tocan y están ahí en una fiesta. Sí. Simplemente es una fiesta y hay alguna palabra, alguna conferencia, motivación, sí, oración. Entonces, de hecho, no buscamos enaltecer a ningún grupo. O sea, lo que buscamos es que todos se esfuercen y le den la mejor adoración a Dios. O sea, no, y si no perteneces a ningún grupo de alabanza, o sea, tú en ese momento de verdad le quieres dar lo mejor a Dios. Nos ha pasado en todas las versiones que hemos tenido de altares, no se quieren ir los jóvenes, o sea, quieren más y más y más, y por eso en este año el Señor puso en nuestros corazones a hacer un retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos tener una noche completamente adorando a Dios y no tener un tiempo para de que nos estén restringiendo, porque ellos mismos no se quieren ir. Entonces, hasta ahorita ha sido un tiempo de mucha bendición. Hemos visto los resultados en los jóvenes, hemos visto que ellos nos piden más, que ellos quieren seguir ahí, porque ven que es la responsabilidad que es servir a Dios. Entonces, también lo hemos visto con hijos de pastores que ya no querían estar y están ahí, ¿no? Se están involucrando y a final de cuentas es el Espíritu Santo que nos está llevando a que esto crezca. Sí, o sea, es que justamente es todo eso. Eso de guerra de bandas suena curioso, pero fíjate, en las reuniones, porque me ha tocado estar organizando ya con ella y con los pastores, me llamaba la atención y sabes que estás haciendo las cosas bien cuando ves los cambios. Porque estábamos en las reuniones y la pastora de esta última iglesia donde tú fuiste, ella dice, es que yo veo que otros grupos tocan muy bien, que traen unos equipazos y no sé qué tanto. Y dice, a mí me siento cohibida, yo creo que nada más tocamos media hora. Y nos llamó la atención que su hijo dijo, no mamá, yo quiero tocar 1 hora, o sea, danos el tiempo, porque yo quiero que ensaye mi grupo, yo quiero que crezca, yo quiero que se esfuercen. O sea, nos llamó la atención la actitud de no, yo sí quiero hacerlo para Dios, yo sí quiero, o sea, no me voy a cohibir en que van esta iglesia y que todos son músicos profesionales, o que va esta otra que todos se ponen a correr con ellos. No, o sea, no sé, y esa es la actitud que nos ha gustado y que nos ha dicho, van por buen camino porque sí están transformando. Como te platica Isa, había una iglesia que ya no tenía ministerio de alabanza. Y esta vez ya fueron 12. Tú dices, ¿de dónde? En un mes, ¿de dónde? Bueno, ¿qué fue? 3 meses. 3 meses. En 3 meses, ¿de dónde salen 12 músicos? Dios. Pero ese es encender el altar. Y de verdad que a veces nos sorprende cómo lo hicieron, porque hasta lo hicieron bien, o sea, excelente. Y tú dices,
Esto es Dios. Sí, y no es competencia de el clásico No. que están los chicos de alabanza, como los memes que salen ahí, los reels, que están... ¿Cómo reconocer al grupo de alabanza escuchando a otros? Están así callados y nada más viendo y criticando a los músicos mientras todos brincan y todo, ¿no? Sino que aquí no se sentía, no es ir a competir, sino ir a disfrutar, ir a una fiesta de cantos. Entonces me gusta, también decía yo le digo, ¿para qué traen a otros grupos y pagas tanto por traer a un grupo que venga a tocar si tocan muy bien? O sea, y tampoco se trata de qué tan bien tocan, sino lo que estás haciendo de corazón. Y justamente, ¿qué crees? Ahí como tú lo mencionas, suena hasta gracioso porque a veces hasta se mezclan los grupos. Un trompetista de otro grupo me dijo, oye, ¿me puedo subir a tocar contigo? Yo le dije, adelante. Y de hecho, él invitó a mi trompetista. Entonces, o sea, no se siente ese ambiente de tensión o de envidia que se siente en realidad. El ego de un músico a veces es muy grande. Como el ego de pastores, etcétera, y licenciados y todo, ¿verdad? Pero sí, muchas veces el altar te marea, el stage, el estar ahí arriba, ¿no? La música, y los músicos también, aunque sean feos, siempre tienen fans, y eso les mueve el piso muy feo. Algo que también hemos visto es que los jóvenes empiezan a consagrarse. O sea, ¿por qué? Porque saben que no subirte a cantar, y ministrar a jóvenes es una responsabilidad muy grande y entienden que eso no lo van a... O sea, pueden cantar muy bien, pueden tocar muy bien, pero la administración, o sea, el orar por otras personas, eso no se va a conseguir si no se consagran, si no oran, si no ayunan. Entonces, eso también hemos visto que porque lo ven reflejado en otros jóvenes y dicen, yo quiero de eso. Entonces, Maximiliano siempre ha dicho, yo a ellos también les he enseñado de eso. O sea, hemos empezado por nuestro grupo de alabanza y ellos han empezado a consagrarse porque saben lo que se tiene que hacer con ellos. Entonces sí es una responsabilidad muy grande, pero los jóvenes se divierten, o sea, los jóvenes lo disfrutan y los jóvenes más que nada se sumergen en la presencia de Dios y por eso piden y piden más y quieren más. Es de verdad impresionante ver jóvenes apáticos que de la nada ya los ves levantando sus manos, ¿no? Y te preguntas, wow, eso... Ni en tu iglesia nunca lo has visto. Lo vimos primero con nosotros, nos sorprendió ver a nosotros jóvenes que nunca de verdad levantaban sus manos y de la nada lo empezaron a hacer y hasta ahorita no las han bajado. Y ese fuego sigue encendiendo en ellos. Y eso, exactamente, ni con 20 codazos de la mamá el domingo, no. canta, mijo, sino que aquí ellos solos. También algo que me llamó la atención es que era gratis la comida, Sí. y deliciosa. Ese es el clásico, las hermanas de la iglesia que hacen de comer y delicioso, un chicharroncito verde, que yo disfruté como 2 veces, aparte de las hamburguesas que invitaste, que gracias, se agradece, estuvo muy rico. Yo sí fui a llenar el espíritu y la carne, pero más la carne. Oigan, chicos, pues me gusta mucho. ¿En dónde podemos conocer algo? ¿Tienen alguna página de altares o algo así para más información de la gente que quiera o que quieran unirse? Están ustedes aquí en Ciudad de México, estamos desde México, pero ¿por qué no también replicar, invitar en otros países a que podamos eso? Estamos en tiempos en donde la iglesia debe de unirse, nos debemos de unir como personas, como gente de fe, quitarnos ya esas etiquetas. Sí, qué bueno que estás haciendo un trabajo en tu iglesia y todo, pero unirnos en el propósito fundamental, que es compartir el evangelio, que es motivar a otros a que se acerquen al arrepentimiento, al que Dios nos pueda guiar a través de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar un poquito más de lo que hacen? Bueno, personalmente, no sé si pudiéramos poner un número telefónico que es como el contacto directo para altares de adoración. Y en Instagram, está el Instagram como Somos Altares de Adoración. Somos Altares de Adoración. Altares de Adoración, okay. Correcto, pero igual compartimos mucho de esto en el Instagram de nuestras propias iglesias. Entonces, pero sí hay un número que espero está apareciendo por ahí. Bueno, va a aparecer aquí está el sí. Ajá, donde nos pueden contactar, donde ahí es una cuestión, datos. Claro, de hecho, la verdad como nos han conocido es por puros videos. Videos se comparten por WhatsApp y dicen, yo quiero de esto, ¿dónde es esto? Entonces, sí. Excelente. Así. ¿Algo más acerca de altares? Pues, que también nos ha llevado a encendernos a nosotros mismos. Exacto. Porque, como yo te decía, a veces decía Isa, los planes de Dios son tan grandes que yo nunca pensé dedicarme a la música y Dios me ha regalado recientemente alabanzas para él y una fue en un altares. y que recientemente el hecho de que
nos estén invitando y tanto, eso cambia los planes. O sea, no he quitado la mira de la política, pero Dios me ha llevado a la música a través de su adoración. Y es algo que le podríamos decir a los jóvenes. Y lo prediqué justamente el domingo. Les decía, si tú te preocupas por lo celestial, todos sabemos y siempre se nos predica que la recompensa celestial va a estar allá arriba, pero también está en la terrenal. Y los sueños, las metas, todos Dios te los regala. Y yo se los puedo decir porque también en su tiempo soñé con ser músico y pararme en un altar a adorar a Dios y componer alabanzas, porque yo veía muchos, o sea, te digo, yo crecí con las alabanzas de Marcos Witt, de Marco Barrientos, con el que se te ocurra, Marcos Vidal, todos. Y yo una vez le dije, mamá, ¿y algún día yo podría hacer eso? Tal vez no he llegado a esos escenarios, pero el hecho de pararme con jóvenes y que adoren a Dios conmigo es algo que es un sueño cumplido. Entonces, es algo que yo les decía, creer en Dios y se cumple arriba y abajo. Aquí también se cumplen las cosas. Como dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Sí. Y todo lo demás ser añadido. Él conoce las peticiones De nuestro de corazón. nuestro corazón. Eso. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Árbol que nace torcido. Eso no. Isa, una despedida. Quiero agradecerles por haber venido. Platicamos bastantito y todavía sé que hay mucho. Ojalá y después podamos hacer otra mesa de con algunos detalles. Me gustaría hacerla en vivo y que gente nos platique, oigan, y cómo. Pero motivar a chicos, ustedes que tienen ganas de estudiar para licenciatura en abogado, para ser abogado, comunicador, lo que sea, que digas, eso no se relaciona con la iglesia. No te preocupes, el servicio a Dios está en donde tú puedas llegar a desarrollar tu talento, tus dones y lo que te gusta hacer, que lo que disfrutes hacer puedas también llevar, ser rostro de Jesús en ese lugar en donde tú estás. Fuera de la iglesia, Dios quiere jóvenes profesionales, o sea, Dios no está peleado con eso. Entonces, es muy importante eso que estás diciendo, entrégale esos sueños a Dios. O sea, si tú quieres una carrera que tú dices, ¿cómo voy a relacionar esto? Entonces primero empieza haciendo el propósito de Dios y Dios te va a mover de ahí a otro lugar. O sea, puede que tú tengas un llamado a ser evangelista y te ponga en un trabajo donde estás llamado a hablarle de Dios en ese lugar, ¿no? Entonces, yo eso es siempre lo que hice y yo de verdad le digo a los jóvenes, si tú tienes un sueño, dáselo a Dios, empieza a trabajar en ese sueño, estudia, prepárate, pero sigue trabajando para Dios. ¿Por qué? Porque si te apartas del Señor y tú empiezas nada más por tu cuenta a seguir ese sueño, las cosas no te van a funcionar. Las cosas así no son. ¿Por qué? Porque primero es poner al Señor y cuando el Señor vea tu obediencia hacia Él, te va a bendecir en ese aspecto. Entonces, en mí lo puso así. O sea, yo empecé a hacer las cosas. Mi carrera yo se la entregué a Dios y yo dije, ok, en la iglesia, mi carrera, ¿qué le sirve al Señor? Empecé a tomar fotografía, empecé a hacer video, diseño y después eso fue lo que me sirvió y esa fue mi carta de presentación en el mundo, ¿no? Y el Señor me bendijo y yo siempre a Él lo puse en primero. Entonces yo a eso animo a los jóvenes, a que primero el Señor y después el Señor te va a dar todo aquello que tú quieres y de verdad que no va a escatimar y te va a dar aún más de lo que tú estás esperando. Así es, y como dice Romanos 12, 1 y 2, que también viene muy relacionado a altares y todo. Hermanos, amigos, les ruego que se presenten ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a lo que han vivido hasta ahora, sino cambien su manera de pensar. Y eso es también crecer, aprender, visualizar, salir de la cajita que a veces nos enfrascamos, nos metemos y poder entender y recibir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo, ¿no? Eso de verdad, bueno, ha sido para mí algo que siempre me ha puesto el Señor porque me ha llevado a lugares que yo nunca creí estar aquí contigo, Paco, y el Señor siempre me ha hablado de eso, que me esfuerce y sea valiente, ¿no? No tenga temor a donde Él me está llevando. ¿Por qué? Porque yo sé que el resto lo va a hacer, porque Él está conmigo. Y dice Juan 11:35, Jesús lloró. Son los últimos que me sé. Ya vámonos para despedirnos. ¿Cómo va? Cuéntame. No, pues yo lo mismo, decirles, Isa ya lo resumió todo, entregarle a Dios todo, porque él va a dar más. Siempre tener las manos abiertas para eso. Agradezco la oportunidad, Paco, la invitación. Y a los jóvenes y a las personas que nos ven, porque esto no es nada más para jóvenes, ¿no? Porque Dios da a todos
al que abre la mano para dar, para recibir. Entonces, entregarle a Dios, como dice Isa, es la mejor manera de recibir de él. Entonces, como dice una anécdota, ¿no? Si tienes las manos ocupadas y no entregas, ¿cómo vas a recibir? Entonces, entregar siempre todo. Y otra frase que he tenido estos últimos meses, que un día veía yo tus libros, tus dibujos, tus libros, todo lo que decía, yo decía, y ahora estoy contigo platicando. Entonces, Dios los sueños los cumple, ¿no? O sea, Dios te va a llevar a donde te tenga que llevar, si tú se lo permites. Qué bonito eso. Y gracias, aquí no es gracias a mí, sino gracias a que MBS Radio Buena Nueva nos permite. Esto simplemente es un escaparate para conocer, escuchar diferentes perspectivas de fe. Y yo les agradezco. Entonces, aquí todos estamos agradecidos. Y gracias a ustedes que nos ven, que nos dan like, que nos comparten, que siguen y que pongan la campanita ahí para que les avise cuando hay cosas nuevas. Que por lo regular tenemos lunes y domingos y ya vienen, jueves y domingos. Que ya vienen también los lunes y los martes. Vamos a tener cosas nuevas aquí en Buena Nueva. Agradezco, Isa, Max, gracias por estar aquí. En cabina tenemos a Sebastián, a Chris, tenemos a Dani aquí en las cámaras, un servidor, Paco Palafox. Gracias por estar con nosotros y vámonos por unos hotcakes que solamente nos quedaron aquí con el antojo, y los chilaquiles también. Pero bueno, hasta la próxima. Gracias.